Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Once Human. El día de hoy quiero platicarte un poquito de una manera un poco resumida porque ando medio enfermito de la garganta, pero sí quería platicarte un poquito sobre el inicio de esta aventura en el canal, que no te la vas a perder. Está bastante bueno el juego, por eso lo estoy recomendando, estoy haciendo videos porque sí está bastante bueno, te lo recomiendo que lo pruebes al menos. Dale una oportunidad a la experiencia, a esta experiencia de mundo abierto, un shooter-looter MMORPG, que honestamente sobrepasó mis expectativas. Le tenía el ojo porque me lo recomendaba, digamos, en sus videos otro creador de contenido al que sigo, que es Asmongold, y pues sí puedo decir que realmente este juego sobrepasó esas expectativas que yo tenía, que incluso él tenía por lo que yo veía en el gameplay, y pues sí te diría que lo probaras. Y quiero también señalar que a mí el juego sí me gustó. Yo ya lo jugué por casi 4 horas en directo ayer. Esas primeras horas me parecieron geniales. Algunas cosas por ahí como que todavía no me cae el 20, porque obviamente al ser un MMO tiene muchos sistemas de farmeo, de progresión, que no quiere decir que eso sea complicado y que sea malo, no. De hecho, todos los sistemas a mí se me hacen sencillos, pero son muchos, que está bien para darnos mucho contenido. El mapa es gigantesco y pues la verdad me pareció un buen juego. Muy sencillo en la primera parte que yo jugué, que por lo que he visto en otros videos, también veo que en la comunidad de creadores ya han avanzado bastante, se quedaron toda la noche despiertos avanzando, y veo que en las partes ya del endgame y demás se pone bastante bueno el juego. Así que quiero, pues obviamente después de dar esta opinión, quiero darte algunas noticias sobre el juego. Precisamente pues se han hecho algunas modificaciones, ya lo han pues actualizado de ayer a hoy, o sea, qué rápido, ¿no? Pero el juego, pues te quiero compartir que para los que tienen dudas de cuánto pesa en PC, me parece que, a ver, aquí estamos, pesa 40, en tamaño de la instalación 50 GB, aquí está, o sea, no te miento, ahí está en Steam. Sale, estoy hablando de Steam. Ahorita también te puedes preregistrar para entrar con celular para jugar desde tu móvil, ya sea iOS o Android. Vas a poder jugar, sale. Así que aquí está la primera duda de cuánto pesa. Sale el juego, muy bien, ya está respondida. Segunda pregunta que también me hacían, ¿está en español? Muy bien, aquí tengo una mala noticia, porque todavía en la versión de Steam no está en español. Aquí están los idiomas: inglés, alemán, Deutsch, francés, coreano, chino simplificado, tradicional y japonés. Sale, ese es el único problema. Para los que obviamente no saben hablar otro idioma más que el español, va a ser un problema para jugarlo, pero yo no lo veo tan difícil, porque pues yo en mi época que yo jugaba los videojuegos, cuando todavía no tenían la opción de varios idiomas. Imagínate, yo vengo desde el Game Boy, el NES, SNES, ¿no? Todos los juegos venían en inglés para mí, entonces aunque no supiera inglés, incluso yo podía jugarlos. Igual este juego yo siento que no es tan difícil intuir lo que tienes que hacer en el juego. Realmente es bastante, ¿cómo decirlo?, intuitivo, ¿sale? Pero sí es una mala noticia para aquellos que realmente quieren entender todo el lore, quieren entender cada palabra del juego, todo eso. Sí, yo también considero que esto es algo que tienen que, pues, trabajar lo más pronto posible. Tiene que estar en español. Van a tener mucho público latino, mucho público latinoamericano, ¿vale? Y también europeo hispanohablante. Hablando de los hispanohablantes, español, ¿sale? Muy bien. Esa es la segunda duda que ayer me estaban preguntando en vivo. Ya está respondida. No tiene idioma en español. Eso es algo que sí me gustaría que se resolviera. Ahora, regresando un poquito a lo de esto del almacenamiento, quiero decirte que no significa que si aquí para los de celular
que nunca han jugado o nunca juegan normalmente juegos de plataforma cruzada, cross-platform, juegos así como que salen en celular, salen en PC, ¿no? Si no estás acostumbrado a esto, no sabes que obviamente esto no significa que el de celular va a pesar 50 gigas, no. Siempre, hasta por ejemplo juegos tan famosos como Genshin, los de PC pesan un buen 80 gigas y de celular 13 gigas. O sea, significativamente, baja el almacenamiento en celular. Entonces, en base a esto, pues yo siento que a lo mejor el juego puede llegar a pesar 10 gigas, ¿vale? En celular, porque sí, es un juego bastante grande, el mapa está bastante grande. Entonces yo creo que unos 10 gigas va a llegar a pesar en celular, no lo sé, tendríamos que ver, ¿no? Muy bien, pasando a otras cosas, quiero, como primer video, quiero también ver el anuncio de hoy, que ya hubo una actualización. Quiero hablar de dos temas, que mucha gente, hay drama, hay un poco de drama en torno al lanzamiento de Once Human. ¿Por qué? Porque, no, pues es que no sale en algunos países, que es lo que estaban diciendo aquí, que no salían en algunos países todos los servidores. Ayer yo soy de México, para los que nos estén viendo, saludos a todo el mundo, a los hispanohablantes e incluso a todos los parlantes de todos los idiomas y que nos estén poniendo en subtítulos, también saludos, que estén muy bien y gracias por venir aquí a escucharme un ratito hablar sobre este juego, que la verdad está bastante bueno, es una combinación de Palworld. Pero bueno, ya no voy a decir nada sobre mi opinión del juego, lo recomiendo sí, pero te voy a decir por qué en el siguiente video, con gameplay, te voy a decir por qué debes de jugar este juego. A mi parecer es uno de los juegos con mayor valor free to play que hay ahorita en el mercado. ¿Sale? Así te lo dejo y te voy a decir punto por punto por qué al menos debes de intentar jugarlo. Si es que te gusta. Si no te gusta porque es shooter, lo que tú quieras, ¿no? Pero en el siguiente video vamos a hablar sobre esto. Pero el primer pero que le pusieron todas las personas era eso, que no salían. A mí no me pasó eso, yo soy de México, nunca me pasó que no me salieran los servidores. Yo no tuve problema, ¿sale? Entonces, pues yo descarto esto. Mucha gente valoraron positivamente que pues sí, no me salía, yo supongo, ¿vale? Después de eso, anunciaron otra cosa que de hecho esto sí lo voy a valorar positivamente porque me pareció bastante bueno. Ayer hubo mucho drama en el lanzamiento porque mucha gente quería, como yo por ejemplo, ahí tienes opciones de unirte a servidores free to play, no, bueno, no, servidores, PvE y PvP. Te voy a explicar. PvE es obviamente un servidor en donde no hay fuego entre jugadores, en donde tú puedes hacer todo lo del juego, pero sin matar a otros jugadores, ¿sale? Sin crear un PvP. ¿Qué es PvP? Persona contra persona. Y hay servidores PvP, pero mucha gente obviamente va a querer iniciar su aventura en un servidor PvE, ¿vale? Para aprender primero los sistemas, que esté más relax, o sea, que no llegue alguien, no sé, sales en el mundo y luego llega alguien y ¡pum! Te mata, ¿no? Y te quita tus cosas. Como lo que pasaba en Rust, ¿sale? Así me pasaba a mí. Y sí, me costaba mucho trabajo volver a levantarme. A mí por eso me daba hueva Rust. Ark, por eso yo lo jugué en un servidor PvE y me gustó mucho la experiencia. Perdí todos mis dinosaurios en una batalla contra un megasaurio que era así súper gigante y ahí terminó mi serie. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero no llegó un jugador y me ganseó. Pero bueno. Eso, precisamente mucha gente quiere hacer eso y no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque no podías hacer más de un personaje. O sea, si tú entrabas a un servidor, no podías hacer otro personaje para entrar a otro servidor. Eso a la gente no le gustó. Obviamente no te llevas tu progreso de un servidor a otro, obvio. Pues bueno, eso siempre ha sido así. Si la gente se queja por eso, pues digo, por favor, ¿no? Pero bueno, eso siempre ha sido así. Y yo siento que no está mal, que cada vez que entres a un servidor tienes que empezar de cero. Yo siento que está bien. Ahora, hay algo que también quiero tocar en un tercer video sobre el sistema de progreso en este juego. Que, por ejemplo, si entras a un servidor,
es por temporada. Aquí lo manejan como temporadas de Fortnite. Y que todo lo que tú avanzaste en esa temporada se resetea. ¿What? Eso tengo que verlo muy a fondo. Y hay una opción en donde también es el Eternaland, se llama. Que es una opción en donde puedes como que mantener permanentemente ciertos progresos. Pero eso quiero leerlo bien, adentrarme muy bien. Y quiero verlo en un tercer video, ¿vale? Porque si es así como que, o sea, voy a perder todas mis cosas, se resetea el servidor. What the fuck, ¿no? Eso sí no lo había visto en otro juego de este tipo de géneros, ¿no? Pero bueno, supongo que por ser el primer... no sé si eso sienta que pueda llegar a ser positivo o negativo. No sé, o sea, la verdad no quiero dar una opinión sobre eso. Por eso quiero analizarlo bien, pensarlo bien y hablarlo en un futuro video, ¿vale? Pero ten en mente esto y lo vamos a platicar poco a poco en un futuro video. Así que dale like, suscríbete si te está gustando la discusión y nos vemos en el siguiente video para esos temas, ¿sale? Pero por el momento quiero hablar sobre que sí, ya activaron la opción de poder hacerte otros personajes, supongo, y poder entrar a otros servidores. Eso está muy bien. También se discutió bastante sobre había por ahí también otro drama sobre la privacidad de los datos, que lo iba a tener pues una empresa japoshida, pues ya sabes, NetEase, y pues que mucha gente y más en Norteamérica no confía en ese otro lado del mundo. Digo, no quiero meterme yo en cosas políticas, realmente no me dedico a eso, no me gusta. O sea, tengo mis opiniones, pero no me gusta hablar de eso porque realmente no se llega a nada. Pero bueno, en fin. Son cosas de privacidad que la gente no quiere que sus datos los tenga ese gobierno, el gobierno que procede de ese país, ¿vale? Entonces hubo un drama sobre eso, que no, que va a ser un scam, que va a ser van a hacer con sus datos no sé qué, bla, 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 bla. Entonces aquí ya pues llega Once Human y dice, oigan metas, a ver, cálmense, aquí está la explicación, les voy a quitar la opción de que no hagan login directamente en la aplicación de esa empresa, va a ser directo acá en las versiones tales y ya, cálmense, ¿no? Entonces a la gente pues por lo que veo ya le gustó esta respuesta. Si tú te fijas en lo de la múltiple creación de personajes, 1300 valoraciones positivas, ¿no? Pero por ejemplo aquí es un stat más nuevo entonces por eso no tiene tanto, pero tiene la mitad ya de valoraciones positivas y la mitad de discusión, o sea que más o menos está siendo recibido de manera positiva feedback o esta retroalimentación de parte de la empresa. Entonces, pues esto es el inicio de Once Human. Yo voy a estar hablando sobre todos los temas de Once Human, quiero discutirlos, me voy a meter a hacer guías de Once Human porque es un juego que por lo que veo sí es para mí. Es un juego que me convenció, igual que Wuthering Waves, cuando lleguen nuevos dinámicas, nuevos personajes, ahí vamos a estar platicando un poquito sobre ello, lo vamos a estar jugando en vivo, pero también Once Human ya me gustó muchísimo. Pues de hecho ahí se ven las horas que ya jugué, 3.8 horas de tiempo de juego, ahí se ve en la parte de arriba, y pues la verdad es que estoy contento con el juego. Yo te diría que por el momento lo pruebes. O sea, está el preregistro en Android. Todavía yo vi mi celular hoy. Vi Google Play. Todavía no sale. Supongo que va a tardar un poquito más. O están haciendo soft launch mientras en PC y luego ya después en Android. No sé, no tengo esas fechas. Sale, habría que ver cuándo sale, pero por el momento ya está disponible en PC y pues yo lo estoy jugando en Steam. Así que yo la verdad, también hablaba gente de problemas de rendimiento. Oye, esa jalada, supongo que lo quieren poner en ultra con una patata y pues no, por eso es que no les va bien, ¿no? Pero por eso es que hay que ponerle gráficos bajos y aún así se ve bastante bonito el juego, ¿eh? Así que bueno, para hacer un juego free to play, ¿vale la pena probarlo? Sí. Pruébalo. ¿A qué juegos me recuerda? Eso lo quiero tocar en el segundo video. Va a ser mi evaluación del juego, punto por punto en el gameplay, por qué me gusta y por qué no y qué no me gusta también, pros y contras.
Pero a grosso modo te puedo decir que lo pruebes porque me recuerda, me recuerda bastante a PUBG. No sé, tiene como que la movilidad físicas de PUBG. Un sistema de luteo parecido a PUBG, pero N1C1, no me acuerdo, ese de juego de zombies que era como estilo Battle Royale. Me recuerda también a Palworld por la parte de los Pokémon, las mascotas que tienes ahí de los Pals. Me recuerda a Palworld también por el sistema de granja que tienes y que ellos te ayudan como en Palworld. Eso está genial. A mí la parte que más me gustó de Palworld es hacer la sinergia y el ser eficaz, eficiente en mi granja, y esa parte me gustó muchísimo, pero ya me estoy adentrando en detalles, eso es para el siguiente video, pero me recordó a Palworld en esos aspectos, obviamente de supervivencia, ¿no? En fin, me recuerda a muchos sistemas bastante buenos. ¿Te recomiendo el juego? Sí, pruébalo. Y si sale en Android y no quieres instalar tanto en tu computadora, instálalo en Android cuando salga y pruébalo, y si te gusta, aquí te voy a estar esperando. En el siguiente video te voy a enseñar en qué servidor estoy jugando, así que suscríbete, dale like, y seguramente voy a estar ahí jugando con suscriptores. Ahí no va a haber límite. Yo hago los gameplay usualmente con miembros del canal, pero aquí no va a haber límite. ¿Por qué? Porque entre más seamos, podemos hacer un clan. Vamos a hacer un clan primero de 4 personas, ¿vale? Por eso estoy invitando a la gente que quiera jugar conmigo. Adelante, vamos a hacer primero un clan de 4, pero después podemos hacer una como ciudad en donde podemos ser... Es un warpath en inglés, que es poder tener 6 clanes de 4, o sea, podemos ser 6 por 4, 24. Podemos llegar a ser 24 personas, digamos, de un clan completo. Sale cada 4 mini clanes, se podría decir. Pueden convivir y gansearse y vivir en el mismo lugar y ayudarse en ese sistema, digamos, de progresión entre sí, ¿vale? Pero el clan puede ser de 24, o sea, pueden estar juntos los 24, pero solamente entre 4 es como una familia, se podría decir. Van a ser familias de 4. Entonces, los que quieran jugar esa serie, este tipo de series las llamamos Estaland. Así que esta sería la parte, me parece, la 6. No sé si vamos a hacer la 5.6 o ya directamente la 6. Pero sí te estaría invitando literal ya no a los miembros, sino a todos los suscriptores del canal, porque aquí es un servidor abierto, aquí no se cierra el servidor si yo me salgo. Entonces este es un juego bastante bueno para hacer eso, pienso yo. Así que por eso te digo, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video de Once Human. Saludos.